La Toyota Land Cruiser negra se detuvo con un chirrido seco en el polvo rojizo del camino. Eduardo Martínez apagó el motor y permaneció inmóvil, las manos aún aferradas al volante de cuero, los nudillos blanqueados por la presión. A través del parabrisas, el pequeño pueblo de Santa Elena del Valle se extendía ante él como una fotografía descolorida. Las mismas casas bajas, las mismas calles empedradas, el mismo aire quieto que cargaba el olor de tierra húmeda y nostalgia. 22 años. 22 largos años desde que había pisado ese lugar por última vez. No había planeado detenerse allí. La reunión de negocios en Córdoba había terminado más temprano de lo esperado, y en el camino de vuelta a la estancia, una falla en el aire acondicionado lo había obligado a buscar un mecánico. Santa Elena del Valle era solo un desvío conveniente en la carretera, nada más. Al menos eso se repetía mientras ajustaba el espejo retrovisor y observaba las primeras canas en las sienes. A los 45 años, Eduardo Martínez era un hombre que comandaba imperios. Sus estancias se extendían por 3 provincias, sus negocios movían millones, y su nombre aparecía en las listas de los hombres más ricos del país. Pero allí, en esa calle polvorienta donde había nacido, se sentía nuevamente como el muchacho de 17 años que una vez fue, inseguro, perdido, lleno de sueños que no sabía cómo realizar. La parada de colectivo quedaba 50 metros adelante, una estructura simple de hormigón con un banco de madera, gastado por el tiempo. Era allí donde solía esperar a Isabela después de clases, cuando ella trabajaba en casa de la familia Mendoza, como empleada doméstica para ayudar a su madre enferma. Allí donde por primera vez tomó su mano pequeña y callosa, donde sintió el corazón dispararse cuando ella sonrió y bajó sus ojos castaños, tímida. Eduardo sacudió la cabeza, tratando de alejar los recuerdos. No había venido para eso, no había venido a revivir el pasado que había enterrado hacía tanto tiempo. Pero entonces vio a la mujer. Estaba sentada en el banco de la parada, con la espalda curvada por el cansancio y una bolsa plástica rota a sus pies. El cabello castaño, más corto ahora y con algunos hilos blancos, se escapaba de un moño mal hecho. Usaba una blusa descolorida y una falda que una vez fue azul, pero que el tiempo y los lavados habían transformado en un color indefinido. Incluso a distancia, incluso después de todos esos años, Eduardo la reconoció inmediatamente. Isabela. El mundo pareció detenerse, el sonido del motor de un camión en la carretera, el grito de un niño jugando en la vereda, el ladrido de un perro, todo se transformó en un murmullo ahogado. Eduardo sintió el pecho apretarse, como si una mano invisible estuviera exprimiendo su corazón. Parecía más delgada, más frágil. Los hombros, que él recordaba siempre erectos y orgullosos, ahora se curvaban bajo un peso que iba más allá de lo físico. Pero era ella. Definitivamente era ella. Y entonces Eduardo vio a los niños. 3 muchachos, con edades que parecían oscilar entre 7 y 8 años, estaban sentados al lado de Isabela en el banco. Uno de ellos, el más delgado, estaba recostado en su hombro, respirando con dificultad. Los otros 2 jugaban con piedritas en el suelo, conversando en susurros. Eduardo parpadeó varias veces, como si pudiera hacer desaparecer la visión, pero los niños seguían allí. Y cuanto más miraba, más una sensación extraña y perturbadora crecía en su pecho. El cabello oscuro y rebelde, la postura erguida incluso jugando, la forma del rostro, la manera de mover las manos. Era como mirar 3 versiones en miniatura de sí mismo. Las manos de Eduardo temblaron. Abrió la puerta del auto sin pensar, movido por un impulso que no podía controlar. Sus pasos sonaron demasiado alto en el asfalto silencioso mientras se acercaba a la parada, el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Isabela levantó los ojos cuando su sombra la cubrió. Por un momento, sus miradas se encontraron y fue como si los 22 años de distancia se evaporaran instantáneamente. Ella abrió los ojos de par en par, la boca se abrió ligeramente,
y Eduardo vio el reconocimiento pasar por su rostro como una ola. —¿Eduardo? La voz de ella salió como un susurro ronco, casi inaudible. —Hola, Isa. Su voz también tembló. Era la primera vez que pronunciaba ese apodo en más de 2 décadas. Los 3 niños dejaron de jugar y miraron al hombre alto y bien vestido que había aparecido de la nada. El que estaba recostado en el hombro de Isabela se enderezó con esfuerzo, revelando un rostro pálido y ojos hundidos, pero que brillaban con una inteligencia viva. —¿Mamá? Uno de los niños que jugaba en el suelo se levantó instintivamente posicionándose entre Isabela y Eduardo. Era un gesto protector, demasiado maduro para su edad. —¿Quién es él? Isabela vaciló, sus manos temblando ligeramente. Miró a Eduardo, después a sus hijos, después de vuelta a Eduardo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de contener, mordiendo el labio inferior. Un gesto que Eduardo recordaba bien de cuando eran jóvenes. Él es un conocido de antes, Pablo. Su voz era baja, controlada, pero Eduardo podía oír la tensión detrás de las palabras. Pablo. El nombre resonó en la mente de Eduardo. Miró al niño que lo observaba con desconfianza. Los mismos ojos oscuros que veía en el espejo todos los días, la misma línea determinada en la mandíbula. Era como mirar una fotografía de sí mismo en la infancia. Eduardo comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. No podía formular la pregunta que sabía que necesitaba hacer. Miguel, Lucas y Pablo. Isabela habló bajo, cada nombre saliendo como una confesión. Mis hijos. Lucas, el niño pálido que estaba recostado en ella. Eduardo notó ahora la respiración jadeante, la forma como se cansaba solo por estar sentado. Y Miguel, el tercero, que había permanecido en silencio, observando todo con ojos atentos y curiosos. 3 niños, trillizos, de 8 años de edad. La matemática era simple y devastadora. Isa, Eduardo susurró, sintiendo las piernas flaquear. Ellos son... Ella cerró los ojos con fuerza, como si tratara de protegerse de la pregunta que había esperado durante 8 años. Cuando los abrió nuevamente, había una mezcla de dolor, miedo y resignación en su mirada. Son tus hijos, Eduardo. Las palabras salieron en un soplo casi inaudible. Son tuyos. El mundo giró. Eduardo sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Sus piernas cedieron y se sentó pesadamente en el banco al lado de Isabela, ignorando completamente la suciedad que mancharía su traje italiano de 3,000 pesos. 8 años. 8 años que habían existido en el mundo, y él no lo sabía. 8 años de primer día de escuela, de noches mal dormidas por fiebre, de risas y lágrimas, de todas las pequeñas victorias y derrotas de la infancia. 8 años que había perdido para siempre. ¿Por qué? Trató de hablar, pero la voz le falló. Se aclaró la garganta y lo intentó nuevamente. ¿Por qué nunca me dijiste? Isabela soltó una risa amarga, sin humor. ¿Decir? ¿A quién, Eduardo? Al hombre que me dijo que nuestra historia había sido un error de juventud. ¿A quién me abandonó porque sus padres pensaban que una empleada doméstica no era lo suficientemente buena para un Martínez? Sus palabras lo golpearon como bofetadas. Eduardo recordó esa última conversación 22 años atrás, cuando sus padres descubrieron la relación. La presión familiar, las amenazas de desheredarlo, la promesa de un futuro brillante si hacía lo correcto y se casaba con alguien de su clase social. Había cedido. Dios lo perdonara, había cedido. Era joven, Isa. Estaba confundido, tenía miedo. Y yo estaba embarazada. Lo interrumpió. La voz baja pero firme. Me enteré 2 semanas después de que partieras a Buenos Aires. 2 semanas después de que me dijeras que necesitábamos ser realistas sobre nuestro futuro. Pablo, que había permanecido de pie a su lado, miraba de un adulto al otro tratando de entender la conversación. Miguel se acercó también, y Lucas hizo un esfuerzo por sentarse más erguido, su respiración claramente dificultada por el esfuerzo. —¿Mamá?
Pablo habló bajito. «Él es nuestro papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela miró a su hijo, más protector, después a los otros dos, y finalmente a Eduardo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no dejaba caer. «Sí, amor». Su voz tembló. «Él es su papá». Pablo frunció el ceño como si estuviera procesando una ecuación compleja. «Pero, ¿dónde estabas? ¿Por qué nunca viniste a vernos?». La pregunta inocente de un niño cortó a Eduardo más profundo que cualquier acusación podría haberlo hecho. Miró a su hijo, y no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que no sabía que existía? ¿Cómo justificar 8 años de ausencia? «Yo» comenzó, pero Lucas empezó a toser violentamente, cortando cualquier intento de explicación. Isabela inmediatamente se volvió así a su hijo, pasando la mano por su espalda y susurrando palabras de consuelo. La tos era seca, ronca, y dejaba al niño aún más pálido. Cuando finalmente paró, Lucas estaba exhausto, respirando con dificultad. «Necesitamos ir a casa», Isabela dijo, más para sí misma que para los otros. «Necesitas tu medicina». «¿Medicina?», Eduardo preguntó, notando ahora otros detalles que había perdido en la primera vista. Las ojeras de Lucas, la forma como se movía lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo extra. Isabela vaciló antes de responder. «Lucas tiene un problema en el corazón, nació con una cardiopatía congénita, necesita un trasplante». Las palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Uno de sus hijos, un hijo que acababa de descubrir que existía, se estaba muriendo. Y él no había estado allí para nada. «¿Cuánto tiempo tiene?». La pregunta salió ronca, desesperada. «Los médicos no saben. Pueden ser meses, pueden ser años. Depende de cuánto tiempo tarde en aparecer un corazón compatible y si él puede aguantar hasta entonces». Isabela abrazó a Lucas más fuerte, como si pudiera protegerlo de la enfermedad solo con su amor. Eduardo miró a los 3 niños, sus hijos, y sintió una mezcla abrumadora de amor instantáneo, culpa devastadora y desesperación absoluta. Durante 22 años había construido una vida basada en la lógica, el control, el poder. Se había convertido en un hombre que resolvía problemas con dinero e influencia. Pero allí, en esa parada polvorienta, ante la mujer que había amado y perdido, y los hijos que nunca supo que tenía, se sentía completamente impotente. «Déjame ayudar». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. «Por favor, Isa, déjame ayudar». Ella lo miró con una expresión que mezclaba deseo y desconfianza. «¿Ayudar cómo, Eduardo? ¿Apareciendo aquí después de 8 años como si nada hubiera pasado? ¿Como si pudieras resolver todo con dinero?». «Puedo llevarlos a los mejores médicos del país. Puedo pagar cualquier tratamiento que Lucas necesite. Puedo...». «No se trata solo de dinero», explotó, asustando a los niños. Respiró profundo y bajó la voz. «Perdón, niños. No se trata solo de dinero, Eduardo. Se trata de estar presente. Se trata de conocer a tus hijos, de que ellos te conozcan. Se trata de construir algo real, no solo pagar cuentas». Pablo continuaba mirando de uno al otro, tratando de entender la tensión en el aire. Miguel se había acercado a Lucas, pasando el brazo alrededor de su hermano, en un gesto protector que partió el corazón de Eduardo. Eran solo niños, pero ya habían aprendido a cuidarse entre ellos, porque solo se tenían el uno al otro. «Entonces déjame intentar», Eduardo dijo bajito. «Déjame conocerlos. Déjame estar presente ahora». «¿Ahora?». Isabela rió sin humor. «Estás aquí por casualidad, Eduardo. En 1 hora vas a subir a tu auto caro y volver a tu vida de estanciero rico. Y nosotros vamos a seguir esperando el colectivo a casa como siempre hicimos». «No». Sacudió la cabeza con vehemencia. «No me voy. No esta vez». «Mamá». Lucas habló bajito, su voz frágil pero curiosa. «¿Puedo preguntarle algo?». Isabela dudó antes de asentir con la cabeza.
Lucas miró directamente a Eduardo con una seriedad perturbadora para un niño de 8 años. ¿Eres rico de verdad? La pregunta, hecha con la honestidad brutal de un niño, tomó a Eduardo desprevenido. Yo, sí, tengo dinero. Entonces, ¿por qué mamá trabaja tanto? ¿Por qué a veces no tenemos comida en casa? ¿Por qué ella llora cuando piensa que no la estamos viendo? Cada pregunta era una cuchilla cortando más profundo. Eduardo miró a Isabela y vio la vergüenza en sus ojos, la humillación de tener sus dificultades expuestas así frente al hombre que una vez había amado. Lucas, no. Ella comenzó, pero él la interrumpió gentilmente, porque no sabía que ustedes existían, hijo. La palabra hijo salió naturalmente, y vio el impacto que causó tanto en Lucas como en los otros dos niños. Si hubiera sabido, los habría cuidado desde el primer día. Habría estado aquí. ¿En serio? Miguel habló por primera vez, su voz cargada de escepticismo más allá de sus años. ¿En serio? Eduardo respondió mirando a los ojos de cada uno de los niños. Se los prometo. Las promesas son fáciles de hacer. Pablo murmuró, claramente repitiendo algo que había oído decir a su madre sobre las promesas de adultos. Eduardo sintió que estaba perdiendo una batalla que ni siquiera sabía que estaba luchando. Estos niños no tenían motivos para confiar en él. Era un extraño que había aparecido de la nada, alegando ser su padre, después de 8 años de ausencia. El colectivo apareció en la curva del camino, su motor diésel rugiendo fuerte y soltando una nube de humo negro. Isabela se levantó inmediatamente, ayudando a Lucas a ponerse de pie y tomando la bolsa plástica. «Vamos, niños», llegó el colectivo. «Espera». Eduardo se levantó también desesperado. «Por favor, Isa, déjame darles una vuelta. Déjame al menos hacer eso». Ella dudó, mirando el colectivo que se acercaba y después la Toyota Land Cruiser reluciente estacionada en la calle. «No necesitamos caridad, Eduardo». «No es caridad, es un padre que quiere llevar a sus hijos a casa». Se detuvo, respiró profundo. «Por favor, 5 minutos de conversación, es todo lo que pido». Lucas comenzó a toser nuevamente, más débil esta vez. El esfuerzo de estar de pie claramente le estaba costando más de lo que tenía para dar. Isabela miró a su hijo, después al colectivo lleno que estaba parando, después de vuelta a Eduardo. «5 minutos», dijo finalmente. «Pero los niños se quedan conmigo». Eduardo asintió rápidamente, casi no creyendo que había aceptado. Abrió las puertas del auto, ajustando los asientos para que todos cupieran cómodamente. Los niños entraron con curiosidad evidente. Era claro que nunca habían estado en un auto tan lujoso. «¡Guau!», Miguel susurró, pasando la mano por el cuero de los asientos. «Es suave». «Miguel, no toques nada». Isabela lo reprendió gentilmente, pero Eduardo sacudió la cabeza. «Puede tocar todo lo que quiera. Es solo un auto». Pablo se sentó junto a la ventana, observando todo con atención. Lucas fue ayudado por Isabela a acomodarse en el medio, donde estaría más protegido. Eduardo ajustó el espejo retrovisor y por primera vez en su vida vio a sus 3 hijos reflejados en él. «¿A dónde?», preguntó encendiendo el motor. «Calle Las Flores, número 47». Isabela respondió bajito. Eduardo conocía la calle. Era una de las más pobres del pueblo, donde las casas eran pequeñas y pegadas unas a otras, donde los niños jugaban en la tierra batida porque no había patios con césped. Era muy diferente de la estancia de 500 hectáreas donde él vivía ahora. El trayecto fue silencioso los primeros minutos. Los niños miraban por la ventana, fascinados por los controles electrónicos y el aire acondicionado. Eduardo trataba de procesar todo lo que había descubierto, mientras Isabela mantenía una mano protectora sobre Lucas. «¿Cómo están viviendo?», Eduardo preguntó finalmente, mirando por el espejo retrovisor. «Trabajo limpiando algunas casas. Hago dulces para vender en la feria los fines de semana. Los niños me ayudan cuando pueden». Isabela respondió sin mirarlo. «Nos las arreglamos». «¿Y el tratamiento de Lucas?».
por la obra social. Vamos a Córdoba una vez por mes para las consultas, a veces 2 veces, cuando está peor. Eduardo hizo la cuenta mentalmente. Córdoba quedaba a 2 horas en colectivo de Santa Elena del Valle, 2 horas de ida, 2 de vuelta, con un niño enfermo. Los costos de los pasajes, las comidas, las medicinas que la obra social no cubría. Isa, comenzó, pero ella lo cortó. No, Eduardo, sé lo que vas a decir, y ya te dije, no se trata solo de dinero. Pero el dinero puede ayudar. Lucas necesita los mejores cuidados posibles. Puedo llevarlos a Buenos Aires, a los mejores cardiólogos del país. Puedo pagar para que se queden cerca del hospital. Puedes aparecer y desaparecer cuando quieras, ¿verdad? Isabela se volvió para enfrentarlo por primera vez desde que entraron al auto. ¿Puedes jugar a ser papá por algunos días y después volver a tu vida? No es eso lo que quiero. Entonces, ¿qué quieres, Eduardo? Porque hace 22 años querías que desapareciera de tu vida para no entorpecer tus planes. ¿Qué cambió? La pregunta resonó en el auto. Pablo, Miguel y Lucas observaban la conversación con atención, absorbiendo cada palabra sin entender completamente el contexto. Lo que cambió es que descubrí que tengo 3 hijos. Eduardo detuvo el auto frente al número 47 de la calle Las Flores. Lo que cambió es que uno de ellos está enfermo y necesita ayuda. Lo que cambió es que me doy cuenta ahora de que perdí 8 años de sus vidas y no quiero perder ni un día más. La casa era aún más pequeña de lo que había imaginado. La pintura azul de las paredes estaba descascarándose, la pequeña reja de hierro estaba oxidada, y una pequeña huerta improvisada ocupaba todo el patio delantero. Pero había flores en las ventanas y la sensación de que, a pesar de todas las dificultades, allí había un hogar construido con amor. «Esta es nuestra casa», Lucas dijo con orgullo evidente. Mamá plantó las flores. Eduardo miró las petunias moradas y blancas que adornaban las jardineras improvisadas y sintió una punzada en el pecho. Isabela siempre había gustado de las flores. Recordaba cuando colectaba margaritas en el campo y hacía coronas para su propio cabello. «Es una casa hermosa», dijo sinceramente. «¿Quieres entrar?», Pablo preguntó, ya con la mano en la manija de la puerta. «Pablo», Isabela comenzó, pero Lucas la interrumpió. «Déjalo entrar, mamá. Es nuestro papá. La simplicidad de la declaración «es nuestro papá» golpeó a Eduardo con una fuerza inesperada. Para los niños era así de simple. Acababan de descubrir que tenían un padre y ya lo estaban aceptando como parte de sus vidas. Eran los adultos quienes complicaban todo con resentimientos y miedos del pasado. Isabela suspiró y abrió la puerta del auto. «5 minutos», repitió. «Después te vas y nos dejas en paz». Pero incluso mientras hablaba, Eduardo podía oír la incertidumbre en su voz. Y cuando ella lo miró, mientras ayudaba a Lucas a salir del auto, él vio algo en sus ojos que no veía hacía más de 20 años. Una chispa de esperanza que trataba desesperadamente de esconder. Capítulo 2. El hogar. Que no conocía. La casa tenía solo 3 habitaciones, una sala pequeña que también servía de cocina, un dormitorio donde Isabela dormía y otro donde los 3 niños compartían una litera y una cama individual. El baño quedaba en el fondo en una construcción separada que Eduardo sospechó había sido agregada posteriormente. Era limpio, pero claramente pobre. Los muebles eran viejos, remendados con amor y creatividad. La heladera pequeña zumbaba en un rincón, y Eduardo notó que estaba decorada con dibujos infantiles y algunas facturas de luz atrasadas. Una mesa de plástico blanco servía tanto para las comidas como para las tareas de los niños. «Siéntense ahí». Isabela señaló el sofá de 2 lugares, el único mueble de la sala que podía acomodar más de una persona. «Voy a hacer un café. No necesitas molestarte». Eduardo dijo, pero ella ya se había dirigido al fogón de 2 hornallas en el rincón de la sala. «No es molestia, es educación». Los niños se esparcieron por la casa con la naturalidad de quien estaba en territorio conocido. Lucas se tiró en un sillón viejo que claramente era su lugar.
tirando de una mantita para cubrirse. Pablo se sentó en el suelo y comenzó a organizar algunos juguetes que estaban en una caja de cartón. Miguel simplemente se quedó parado, observando a Eduardo con curiosidad mal disimulada. —¿Vives en una estancia de verdad? Miguel preguntó finalmente. —Vivo. Eduardo respondió tratando de no sonar condescendiente. —Es bastante grande. ¿Tienes vacas? Muchas vacas. ¿Y caballos? También. Genial. Miguel sonrió por primera vez. Me gustan los animales. Mamá no nos deja tener un perro porque dice que no tenemos dinero para cuidarlo bien. Eduardo miró a Isabela, que estaba de espaldas revolviendo el café. Sus hombros estaban tensos y podía sentir la vergüenza irradiando de ella. —¿Les gustaría conocer la estancia algún día? —preguntó, y inmediatamente se arrepintió cuando vio a Isabela ponerse aún más rígida. —¿En serio? Pablo levantó los ojos de los juguetes, interesado. —¿Podemos montar a caballo? Pablo, no seas molesto. Isabela dijo sin volverse. El señor Eduardo está siendo solo educado. Señor Eduardo. La formalidad dolió más que cualquier insulto podría haber dolido. No estoy siendo solo educado. Eduardo dijo, mirándola directamente. Son mis hijos. Por supuesto que quiero que conozcan dónde vivo. Lucas comenzó a toser nuevamente, una tos seca que parecía desgarrar su pecho pequeño. Isabela inmediatamente dejó el café de lado y corrió hasta él, arrodillándose al lado del sillón. —¿Dónde está tu medicina, amor? —En el cuarto —Lucas logró decir entre los accesos de tos. Isabela se levantó para buscar el medicamento, pero Eduardo fue más rápido. —Yo la traigo. —¿Dónde exactamente? —En la mesa de noche, al lado de su cama. Respondió ya pasando la mano por la espalda de Lucas tratando de calmarlo. Eduardo entró al cuarto de los niños y se detuvo por un momento, absorbiendo el ambiente. La litera estaba arreglada con cuidado, cada cama con una colcha diferente, una azul, una verde y una roja. La cama individual, que obviamente pertenecía a Lucas, estaba rodeada de medicinas, un nebulizador pequeño y algunas almohadas extra para ayudarlo a respirar mejor durante la noche. En las paredes había dibujos pegados con cinta adhesiva. Eduardo se acercó para mirar mejor y sintió el corazón apretarse. Eran dibujos de familia, figuras de palitos representando una madre y 3 niños. En algunos dibujos había una figura masculina también, siempre un poco separada de los otros, con un signo de interrogación dibujado en lugar del rostro. Habían pasado años preguntándose sobre su padre, soñando con él, tratando de imaginarlo. Eduardo tomó la medicina, un broncodilatador caro que sabía que costaba una pequeña fortuna, y volvió rápidamente a la sala. Isabela ya había preparado el nebulizador, y con movimientos expertos ayudó a Lucas a ponerse la mascarilla y comenzar la inhalación. —¿Cuánto tiempo se queda así? Eduardo preguntó bajito. —Unos 15 minutos, Isabela respondió sin apartar los ojos de su hijo. —A veces más, si está muy agitado. Eduardo se sentó en el sofá observando la escena. Isabela sostenía la mano de Lucas, susurrando palabras de consuelo mientras el nebulizador trabajaba. Pablo y Miguel se habían acercado también, claramente acostumbrados a la rutina. Era un ritual familiar, una danza que los 4 habían perfeccionado a lo largo de los años. Y él había perdido todo eso. Todas las noches mal dormidas cuando Lucas tuvo sus primeras crisis. Todas las carreras al hospital, todos los momentos de miedo y angustia que una madre soltera había enfrentado sola. —¿Cómo fue al principio? —preguntó cuando Lucas pareció más calmado. Isabela tardó en responder. —Fue difícil —dijo finalmente—. Muy difícil. Un embarazo triple ya es complicado, pero cuando Lucas nació con problemas en el corazón... Se detuvo, respiró profundo. Los médicos no pensaban que iba a sobrevivir al primer mes. —Pero sobreviví, Lucas dijo, su voz amortiguada por la mascarilla, pero llena de determinación. Y voy a seguir sobreviviendo, ¿verdad, mamá? Isabela sonrió, pero Eduardo vio las lágrimas que trataba de esconder. Por supuesto que sí, mi amor. Eres fuerte como un toro.
¿Un toro de la estancia de papá? Lucas preguntó, mirando a Eduardo por encima de la mascarilla. La palabra papá golpeó a Eduardo como un rayo. Nunca había sido llamado así, nunca se había imaginado siendo llamado así. Durante toda su vida adulta había evitado relaciones serias justamente para evitar ese tipo de responsabilidad. Y ahora, de repente, tenía 3 hijos que lo llamaban papá, como si fuera la cosa más natural del mundo. Sí, respondió, la voz embargada.
Solamente por la ley.